Hola a todos y bienvenidos. En este video me gustaría mostrar ejemplos de cambios de variables en integrales múltiples. El primer ejemplo dice lo siguiente: muestre que la fórmula de integración en coordenadas polares es un caso especial de un cambio de variables. Bien, entonces, si nosotros recordamos el cambio de variables en coordenadas polares, la transformación del plano r teta al plano xy va a estar dado por las siguientes ecuaciones, que es x igual a g de r, teta, el cual es igual a r por coseno de teta, una transformación que hemos usado ampliamente en videos anteriores. Y vamos a tener que y es igual, en este caso aquí tenemos erróneamente un r, entonces vamos a corregir esto. Tenemos que y va a ser igual a h de r, teta, lo cual es igual a r por el seno de teta. Entonces, la geometría de esta transformación se muestra en la siguiente figura, donde tenemos que la transformación t asigna un rectángulo ordinario en el plano r teta a un rectángulo polar en el plano xy. Bien, entonces calculemos el jacobiano de esta transformación. El jacobiano, al cual en el video pasado lo definimos como esta derivada parcial de x, y entre la derivada parcial de r, teta, es simplemente un determinante. El determinante en su primer renglón lo vamos a dedicar únicamente a la coordenada x, es decir, vamos a calcular la derivada parcial de x con respecto a r y también vamos a calcular la derivada parcial de x con respecto a teta. Mientras que el segundo renglón lo dedicamos a la coordenada y. Calculamos la derivada parcial de y con respecto a r y posteriormente calculamos la derivada parcial de y con respecto a teta. Bien, entonces calculando estas derivadas parciales de las fórmulas que mostramos anteriormente, las que tenemos aquí, entonces vamos a obtener el siguiente determinante. El determinante en su primer renglón es coseno de teta y en su segunda entrada es menos r seno de teta. En el segundo renglón la primera entrada es seno de teta y la segunda entrada es r por seno de teta. Calculando este determinante obtenemos que esto es igual a r por coseno al cuadrado de teta menos r por el seno al cuadrado de teta. ¿Sí? Entonces aquí vamos a tener en este signo del determinante menos y menos va a dar más. Entonces vamos a tener más r coseno al cuadrado de teta más r por el seno cuadrado de teta. Si nosotros factorizamos r de esta expresión, lo que vamos a tener es r por coseno al cuadrado de teta más seno al cuadrado de teta, lo cual es igual con 1. Esta es una identidad trigonométrica bien conocida. Entonces obtenemos que esto es simplemente igual con r, lo cual es mayor que 0. Muy bien. El teorema de cambio de variable en una integral doble, en este caso, para el cambio de variable que estamos proponiendo es el siguiente. Entonces vamos a tener que la doble integral de f de x y de x de y sobre la región R va a ser igual a la doble integral sobre la región S de f de r coseno de teta, r seno de teta, por el valor absoluto del jacobiano de r de teta, donde el jacobiano por supuesto es r. ¿Sí? Y de hecho este R en un video anterior puse como advertencia, no olviden este R. Es un error común, usual, olvidar este R al hacer el cambio de variable. Bien, entonces este R proviene, por supuesto, del jacobiano. Entonces esta integral va a ser igual a la primera integral con respecto a teta desde A hasta B, de la integral con respecto a r desde A hasta B, de f de r coseno de teta, r seno de teta, r de r de teta, la cual corresponde a la fórmula de cambio a coordenadas polares para la integral. Muy bien. Ok, entonces veamos otro ejemplo. El ejemplo es el siguiente. Usa el cambio de variables x igual a u al cuadrado menos v al cuadrado y igual a 2u por v para evaluar la integral doble sobre r de y de a, donde r es la región
acotada por el eje de las X y, bueno, el eje X y las parábolas que nosotros tenemos aquí. Y al cuadrado es igual a 4 menos 4x y y al cuadrado es igual a 4 menos 4x, donde, perdón, 4 más 4x, donde y es mayor o igual que 0. Muy bien. Entonces, nosotros ilustramos esta transformación. Tenemos que la región R es esta región que nosotros mostramos aquí. Bien, entonces, bueno, procedemos a dar respuesta a este ejemplo. Aquí tenemos esta ilustración. Entonces podemos ver que esta transformación transforma a un cuadrado S en la región R. ¿Sí? Este cuadrado es el cuadrado 0,1 por 0,1 que vive, que existe, que está en el plano U, V. Y nuestra región, por supuesto, está en el plano XY. Entonces, lo primero que hacemos, dado que tenemos esta transformación, va a ser calcular el jacobiano. Entonces, calcular el jacobiano, como definimos en el video pasado, la notación es derivada parcial de x, y entre la derivada parcial de u, v. El primer renglón lo dedicamos a la coordenada x, así que calculamos la derivada parcial de x con respecto a u. Calculamos la derivada parcial de x con respecto a u en la primera entrada, y en la segunda entrada calculamos la derivada parcial de x con respecto a v. Para el segundo renglón, en la primera entrada calculamos la derivada parcial de y con respecto a v, y en su segunda entrada calculamos la derivada parcial de y con respecto a v. Aquí, por supuesto, tengo un error, ya que la primera derivada parcial debería de ser con respecto a u y no con respecto a v. Entonces, notemos que hacemos el cambio pertinente para obtener el jacobiano de la manera adecuada. Bien, entonces realizando estas derivadas parciales, donde, bueno, nosotros podemos ver aquí la coordenada x, vamos a tener lo siguiente. La derivada de esta coordenada x con respecto a u es simplemente 2u, y la derivada parcial de la coordenada x con respecto a v es menos 2v. La derivada parcial de la coordenada x con respecto a u es 2v, y la derivada parcial de la coordenada y con respecto a v es 2u. Bien, recordemos que al inicio tenemos las expresiones para las coordenadas y. Bien, entonces procedemos a calcular este determinante. Y vamos a obtener que el determinante es simplemente 2 veces u al cuadrado más 4v al cuadrado, lo cual es, por supuesto, mayor que 0. ¿Sí? Bien, entonces, dicho esto, proseguimos, ¿no? Entonces, vamos a tener, perdón, aquí hay un error, 2 por 2 va a ser 4, entonces vamos a tener que en lugar de 2, por supuesto, esto es 4 veces, ¿no? Aquí vamos a tener 4u al cuadrado. Bien, entonces procedemos, ahora sí, ya teniendo el jacobiano listo, por el teorema del cambio de variable en una integral doble vamos a tener que la doble integral de y de a en la región R es igual a la doble integral sobre la región S de 2u por v por el jacobiano, por el valor absoluto del jacobiano por dA. Esto va a ser igual a la integral desde 0 hasta 1 con respecto a v de la integral desde 0 hasta 1 con respecto a u de 2 veces u por v por el valor absoluto del jacobiano que nosotros acabamos de calcular. Esto es simplemente 4 por u al cuadrado más v al cuadrado. Nos hemos deshecho del valor absoluto, ya que u al cuadrado más v al cuadrado siempre es mayor, es no negativo, es decir, es igual con 0 o positivo. Logrando el valor de 0 únicamente cuando u y v son ambos idénticamente 0. Bien, entonces calculamos simplificamos esta expresión, con lo cual obtenemos que esto es igual a 8 veces la integral desde 0 hasta 1 con respecto a v de la integral desde 0 hasta 1 con respecto a u de u al cubo por v más u por v al cubo de u de v.
Bien, entonces si calculamos la integral que está en la parte interior de esta integral doble, vamos a obtener que esto es igual a 8 veces la integral desde 0 hasta 1 de 1/4 por u al cuadrado por v más 1/2 de u al cuadrado por v al cubo, donde u corre desde 0 hasta 1. Evaluando nuestros límites de integración desde 0 hasta 1 para u, vamos a obtener que esto es igual a la integral desde 0 hasta 1 de 2v más 4v al cubo de v. Calculando esta integral, vamos a obtener que esto es simplemente igual a v al cuadrado más v a la 4, donde v corre desde 0 hasta 1. Y si evaluamos en nuestros límites de integración, vamos a obtener que esto es simplemente igual con 2, ya que 0 no aporta nada, vamos a tener 0 más 0, y 1 al cuadrado es 1, y 1 a la 4 es 1, 1 más 1 simplemente da igual con 2. ¿Sí? Entonces, este ejemplo no fue un problema muy difícil de resolver porque se nos dio un cambio de variables adecuado. Si no se nos proporciona una transformación, entonces el primer paso es pensar en un cambio apropiado de variables para nuestra integral múltiple. Si f de x y y es difícil de integrar, entonces la forma de f de x y y puede sugerir una transformación. Es decir, para saber cuál transformación o qué tipo de transformación nos conviene, es necesario llevar a cabo un análisis previo de cómo es la función que estamos integrando. También, si la región de integración R es incómoda, entonces la transformación debe elegirse de modo que la región correspondiente S en el plano UV tenga una descripción conveniente. En resumen, con lo que queremos decir con este párrafo es que para diseñar, para decidir una transformación adecuada para nuestras integrales, es muy importante analizar tanto la función que estamos integrando como la región que nosotros estamos integrando. Estos dos datos de nuestra integral nos ayudan a determinar una transformación adecuada para una integral. Bien, entonces continuamos con los ejemplos. Veamos lo siguiente. Evalúe la doble integral sobre cierta región R de la exponencial evaluada en x más y entre x menos y de a, donde R es la región trapezoidal con vértices 1,0, 2,0, 0,2 y 0,1. Bien, entonces para dar solución a esta integral, lo primero que vemos es la función. La función e a la x más y entre x menos y no es tan fácil de integrar. Entonces realizamos un cambio de variable sugerido por la forma de esta función, donde vamos a tomar a u como la parte superior de esta división, es decir, u es igual a x más y, ¿sí? U es igual al numerador del argumento de la exponencial y v es igual al denominador del argumento de esta exponencial. Entonces, estas ecuaciones definen una transformación T inversa del plano XY al plano UV. El teorema de cambio de variable en una integral doble habla de una transformación T del plano U, V al plano XY. Esta se obtiene resolviendo las ecuaciones U igual a X más Y, las cuales nosotros acabamos de dar, V es igual a X menos Y para X e Y. Entonces vamos a tener que, al resolver, vamos a tener que x es igual a u más v entre 2 y y es igual a u menos v entre 2. Si nosotros queremos calcular el jacobiano de esta transformación es la siguiente. Esto es, voy a insistir en la notación del jacobiano para ayudar a familiarizarnos con este determinante. El jacobiano lo definimos anteriormente como la derivada parcial de x, y entre la derivada parcial de u, v. Dedicamos al primer renglón la coordenada x que nosotros tenemos aquí y nosotros calculamos la derivada parcial de x con respecto a u y en la primera entrada y en la segunda entrada es la derivada parcial de x con respecto a v. Para el segundo renglón vamos a tener que es la derivada parcial de la segunda coordenada, es decir, de y con respecto a u, en la primera entrada y en la segunda entrada es la derivada parcial de y con respecto a v.
Calculando estas derivadas parciales de las expresiones que nosotros tenemos aquí, vamos a obtener que esto es en la primera entrada un medio del primer renglón, en la segunda entrada del primer renglón es un medio, la tercera entrada del renglón es, la primera entrada del segundo renglón es un medio y por último la última entrada es menos un medio. Calculamos este determinante y vamos a obtener que esto es simplemente menos un medio, ¿sí? Entonces, para encontrar la región S en el plano U, V correspondiente a R, observamos que los lados de R se encuentran en las siguientes líneas. Esto es Y igual con 0, X menos Y igual con 2, X igual con 0 y X menos Y igual con 1. Y entonces, a partir de las ecuaciones U, X más Y, V, X menos Y, X igual a U más V entre 2 y Y igual a U menos V entre 2, las líneas de la imagen en el plano U, V, el plano UV son las siguientes. Vamos a tener que esto es U es igual con V, V es igual con 2, U es igual con menos V y V es igual con 1. Por lo tanto, la región S es la región trapezoidal con vértices 1,1, 2,2, menos 2,2 y menos 1,1 que se muestran en la figura. ¿Sí? Entonces, nosotros tenemos aquí la figura en el plano U, V, delimitada por los vértices que acabamos de calcular. ¿Sí? Y la región en el plano XY es de la siguiente manera, ¿sí? Es este dibujo. Entonces, T inversa define la transformación del plano XY al plano U, V. Muy bien, entonces ya que tenemos estas regiones y dado que la región S es U, V tal que V corre desde 1 hasta 2 y U corre desde menos V hasta V, es decir, estamos viendo una región aquí de tipo 2. Bueno, entonces el teorema de cambio de variables en una integral doble nos da lo siguiente. Nos da que la doble integral sobre la región que tenemos aquí, R, de E a la X más Y entre E a la X menos Y de A, es simplemente la doble integral sobre la región que nosotros acabamos de llamar S, de E a la U entre V, por el valor absoluto del jacobiano de U de V. Entonces, esto va a ser igual a la integral desde 1 hasta 2. Esto lo vemos en estos límites de integración. Y por supuesto, esta integración va a ser con respecto a v. De la integral desde menos v hasta v con respecto a u, de e elevado a la u entre v por el valor absoluto del jacobiano. Esto es el valor absoluto de menos un medio, lo cual es igual con un medio de u de v. Bien, entonces procedemos a calcular la primera de estas integrales, la integral interior, y esto va a ser igual a un medio por la integral de 1 hasta 2 de v por e a la u entre v, donde u es igual a menos v y u corre desde menos v hasta v, y esto por supuesto lo estamos integrando con respecto a v. Esto va a ser igual a un medio de la integral desde 1 hasta 2 de e menos e a la menos 1 de v de v. Bien, y bueno, realizando esta integral y evaluando en los límites de integración, vamos a obtener que esto es igual a 3/4 por e menos e a la menos 1. ¿De acuerdo? Y con esto concluimos esta integral. Noten ustedes que este cambio de variables simplificó muchísimo el proceso de integración. Muy bien, si queda cualquier duda, por favor déjala en los comentarios o ponte en contacto conmigo y nosotros nos vemos en el siguiente video. Hasta luego.